Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Centro 101.3 FM y Radio La Estación, también en Centro Digital. Hoy nos acompaña un gran artista. Él es actor de teatro y televisión, Andrés Garzón. Ya saben que deben seguirnos siempre en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @laestacionGYE. También en radiocentro.es. Gustavo, comencemos. Revelaciones. Sí, gracias Lore. Como lo anunciaste, amigas y amigos, estamos aquí con el actor Andrés Garzón González en la cabina de Radio Centro. Ustedes nos pueden seguir por Centro Digital, la 101.3 FM y por supuesto en la estación online. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer que estar compartiendo con gente con la que yo, bueno, no podría decir yo como cuando a veces me dicen, yo los veía desde chiquito, ¿no? Pues al contrario, ¿no? Yo vi pero cómo claro, pero han crecido en esa proporción y yo estaba atento. Yo sí te veía de adolescente en Adorables Entrenados, pero ser. luego fuimos compañeros en Telesistema. Claro, sí, entonces por eso no me parece que es muy chévere volverse a encontrar con esta gente que ha seguido avanzando, se ha desarrollado, ha creado un nombre y un estilo. Lorenita, pues, ¿sí? Tiene con este espacio de revelaciones algún tiempo y me invitó a ser parte, ¿no? Vamos a ver qué revelaciones le sacamos hoy a Andrés. Sí, exacto. Venía de dar clases, me comentaba. Sí, es que yo tengo un taller de actuación en José Mascote y Bernaza, ¿no? Ahí doy instrucción para chicos que quieran seguir actuación, que lamentablemente no pueden ingresar a las universidades, pero de todas maneras los más jóvenes los voy enfilando para que en su momento dado, si realmente quieren, encuentren el camino en lo que es la actuación. Aunque ya casi todos somos actores, ¿no? En un momento dado, la proporción de usar de las redes sociales. Las redes sociales. Como que te obliga o te empuja de una u otra manera. Hace tomar una característica y a vendernos de alguna manera en la que nos hacemos atractivos a la gente o causamos rechazo. Aquí sí se cumple esa máxima del espectáculo, que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen de ti. No somos monedita de oro, ¿no? No, sí, mientras más veneno se suelta, más se viraliza, creo. Más se viraliza uno. Sí. Entonces la gente dice, sí, este es bueno, este es malo. Tú has dicho algo que se aplica también para el periodismo y primera vez que lo escucho para la actuación, que ahora cualquiera con un celular sabe hablar más o menos bien en su lengua madre, ya es periodista. Pero eso es como injusto, ¿verdad, Gustavo? Sí. ¿Es injusto? Es injusto, de cierta manera, bueno, para los que nos vinimos forjando de forma anterior, formando de manera anterior, porque de todas formas nosotros invertimos un dinero en el proceso académico. Y ahora ya hay diseñadores gráficos que están así con los brazos cruzados, mientras chicos mucho más astutos, por llamarlo de esa manera, utilizan una aplicación y ya también comienzan a venderse de la tal IA. forma. La IA es una cuestión. Pero de esa experiencia yo lo que he sacado es que si no tienes el recurso de la tecnificación, de lo académico, comienza solamente a dejar forjarte y llevarte, y entonces todo se vuelve una salchicha igual. La que es más asequible, que es el ChatGPT, te saca imágenes que por lo general el estilo es parecido. O sea, no hay una cosa que te haga diferente, que crees tu propio estilo, tu forma, tu manera de hacerlo, sino que todos parecemos, como decía un productor alguna vez en la televisión es una fábrica de hacer salchicha. Entonces, todos nos parecemos, listo. No hay definición de diferencia, estilo o el proceso creativo. Y esos comienzos de Andrés Garzón en lo que era pues el programa que comenzó en 1989 en la televisión ecuatoriana, poniendo el teatro en la pantalla, Mis Adorables Entrenados. ¿Cómo marcó tu vida ese programa? Nos marcó en el hecho de que éramos gente que hacía teatro y pasábamos a hacer un audiovisual.
nos marcó que sí, ahí está la diferencia en estos tiempos. Nosotros sí teníamos una experticia sobre lo que era lo audiovisual y entonces eso nos ayudó a adaptarnos muchísimo Porque más ustedes, rápido. algunos habían estudiado en la Faxo, ¿te Claro, refieres a algunos eso? habíamos estudiado en la Faxo, otros hacíamos procesos autodidacta, nos sentábamos a ver las películas, a ver que no solamente en lo que era referente a la historia, sino en cómo se actuaba, qué ¿Qué planos carrera, eran los que... perdón? ¿Qué carrera en la Faxo era? Había una carrera de teatro y ¿De también, teatro? claro, y No también sabía. había fotografía en la Faxo, ¿no? Y había los procesos de producción audiovisual, que también es lo que Y hace tenían que se las pone. editoras, era Claro, la entonces, única facultad. entonces nos permitía acceder a ese tipo de situaciones y éramos también muy dóciles, o sea, ¿En qué sentido, dóciles? porque, no porque habíamos obtenido el éxito teatral, nos sentíamos la Coca-Cola del O desierto, sea, eran ¿sí? humildes. Sí, entonces eh, estuvimos en la colaboración de los que eran en ese tiempo, los que hacían producción en Ecuavisa, y también teníamos a Héctor Cáceres, que era el que había dirigido el comercial de Me la gané por Diosito Santo. Él era un peruano, es un peruano, que todavía sigue trabajando en el medio, y que nos hicimos muy buena pata, y nos hicimos muy amigos, y él nos fue direccionando de qué es lo que teníamos que hacer. Pero él era mucho mayor que ustedes, ¿no? Si Digamos mal no que recuerdo. sí, era un poco mayor. El promedio de nosotros era entre 20 y 30 años. ¿No? Cáceres debió haber tenido para ese entonces como unos 30, 35 años. Sí, sí, Exactamente. sí. Y entonces ustedes se enrumbaron por ahí y le abrieron camino a la actuación en la televisión, porque luego vinieron series en Telecentro, ahora Claro, es que TC. hasta ese instante la visión de la gente que hacía televisión era que, no, son de teatro, son exagerados. Sí. ¿No? Entonces no se podía trabajar con ellos. Y esa apertura, la idea que habíamos llevado, que eran Mis Hablares Entrenados, que era trabajada por nosotros mismos, escrita, casi producida por nosotros, es la que nos abrió la puerta para que, Pero del teatro. no, de la No. televisión, porque eso dio paso a que se confiara mucho más en los talentos a nivel de lo que se hacía, y de ahí se generaron series como De Tal para Cual, Solteros sin Compromiso, De la Vida Real, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo me refiero es que Mm. mis adorables entrenados estaban antes en el teatro. Claro, ¿Inició en qué año en el teatro? nosotros justamente estaba revisando unas cosas y fue hace 39 años. 39 Hace años. 39 años nosotros estrenamos para un mes de marzo, en el Uniteatro Candilejas, Me la gané por Diosito Santo, que dio pie a Mis A Adorables mis Entrenados. adorables entrenados. ¿Y Me quién la los gané. descubrió? ¿Cómo fueron a la televisión? ¿Cómo fue esa transición? Fue una cuestión en la que nosotros, como gente de teatro, nos contrataban también para estar en eventos y cosas así por el estilo, y Ujú. ENSA, que estaba de aniversario en ese El tiempo. grupo de Estadio Vistazo Sí, sí, Hogar. exacto. Por una de esas raras cosas de la vida, dicen que las coincidencias no existen, pero había asistido a esa festividad don Javier Alvarado Roca, nos había visto. En ese tiempo también había de parte de Ecuavisa Una corriente. querer desarrollar las cosas a nivel de la localidad, y nos propuso hacer un especial, o sea, una cuestión que sea debut y Puntual. despedida. Pero con mucha buena cabeza de parte de Tarte Interlich y de Osvaldo Segura, le propusieron hagamos una serie, cosa que era medio extraña. No sé por qué dieron su brazo a torcer, pero O sea, en ese tiempo no se veía mucho claro, eso. no se veía mucho. Entonces, serie, peor, Pero un fue sitcom, un ¿no? boom, porque Claro. yo me acuerdo que la gente, incluido yo, esperábamos la hora de Adorables Entrenados en Ecuavisa. Antes de irse a la fiesta. Sí, ¿no? Claro, sí, esa era la típica. Se ibas a la fiesta para poder conversar de lo que había pasado en el programa. Y las fiestas eran más temprano, ¿no? Las fiestas empezaban 9, 10 de la noche. Ahora a las 11, Ahora bajito. 11, 12. Ya llegas a... Antes uno tenía... No, Bueno, es que con si los vas muy toques tarde de no queda. disfrutas. Pero en ese tiempo sí había esta situación con relación a la televisión. Y eso nos abrió espacio. Al principio solamente lo querían Osvaldo. Eso porque iba a él- preguntar, si fue el equipo completo o sacaron a Ya. uno, metieron al Sacamos otro. a la que hacía de Lupita en el teatro, porque en pantalla se la veía muy contemporánea a nosotros. Se necesitaba una persona que más tuviese joven. que fuese más aspectuda y que diera más el tono de mamá, y ahí es que
Tramparo. Pero al principio no nos querían ni a Richard, ni a Héctor, ni a mí. Entonces, más o menos tenían vista quiénes eran las posibilidades de hacer los personajes, pero se paraban tiesos, como Ajá. dicen en el argot popular, y entre Osvaldo y Tati. Y O O vamos vamos todos, todos o vamos nadie. ninguno. Entonces Ninguno. ahí ya nos dieron chance y ya el tiempo nos dio la razón. No quiero andar en la crítica, ¿no? Pero Sí. yo también trabajé en Ecuavisa y el perfil era pues por ejemplo, ¿por qué no duró José Delgado en Ecuavisa más de un mes con el programa Ciudad Desnuda? O sea, el perfil, yo me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? Le das chance, pero si se te suben de la mano y se te van al codo, pero fue un boom y acertaron. Además que don Javier Alvarado siempre tuvo buen olfato. Nos Claro, empezó a sí. dar chance a los reporteros cholitos en Ecuavisa. Claro, sí, Yo era sí. de la Faxo y el único de la Faxo que había en Televistazo era Andrés López. El resto O sea, la era- presencia valía, tenía un buen Claro, peso. claro, sí. Y sigue siendo así, ¿no? Ahora un poco menos, ¿no? Un poco menos, pero Con todas las bueno, digamos. posibilidades que ahora dan los medios, ya eh, tu imagen ya no pesa tanto como el mismo hecho de cuántos seguidores tengas en las redes. Ah, sí, Sí. ¿no? Claro, Eso sí. también Entonces, pesa eso ahora. también pesa ahora. Entonces, pero en ese instante, en ese tiempo que nos tocó a nosotros, fue una especie de lucha en ese proceso, ¿no? Y yo siempre he dicho a veces, y no por ser peyorativo, pero el peor cholo, ¿qué es lo que le pasa a Felipe? Es el peor cholo, el cholo que cholea al cholo. Y como Claro. alguna vez Ujú. dijo Víctor Arauz, el gordo que gordea al gordo, Claro. el negro que negrea al El negro, y negro. así, etcétera, etcétera. Yo- Entonces, había que Yo le brincarla. aumento algo. Que- El borracho habla del borracho. Uy, ese sí, man es es borrachísimo. ¿Y tú borrachísimo. cómo sabes? Porque estaba tomando con él. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí, la hemos tenido que pelear bastante, pero se han abierto otros campos y ha habido opciones de otras propuestas, que Por eso me ejemplo. parece interesantísimo. Una cosa que sucedió en el tiempo de solteros era este tipo de humor así bien ácido y pesado que a Negro. veces tenía solteros, Sí. ¿no? Entonces, y que trataba un tema que era para ese instante tabú, era el hecho de consumir, de hacer consumo de Sustancias. sustancias. Entonces ahí Extraño. era, hasta el pato era dañado. Claro, Te tocaban sí. varios temas bien complicados que Claro. ahora si lo Que tocan, ahora, que ahora clausuran el canal. podría ser, o son mucho más digeribles en algunos Sí. otros aspectos, ¿no? En algunas otras tribus, a veces como las llamo yo, son más asequibles para poder conversar o decir, o topan temas que ahora son mucho más abiertos en las redes. Ya hablar de sexualidad, hablar de inclusión y cosas así, son cosas que ya antes estaban tapaditas y no, mejor no toparlas porque se puede herir susceptibilidad. Claro. ¿sí? Y sobre todo ahora la juventud que es media sensible, ¿no? Con el tema de los chicos de cristal, por ejemplo. Como Claro. que todo lo toman muy a pecho o se ofenden Sí, sí, sí. con facilidad. Claro, entonces yo debía haber mandado presa a mi mamá que me mandaba a comprar pan a las 5 de la mañana. Ah, imagínate. Ah, sí, ¿no? Sí. Pero me O pareció una los cuestión muy correazos interesante. también. Claro, pero ¿Y tú por dónde te criaste aquí en yo de Guayaquil? chico me Para crié en un tener barrio revelaciones. popular, era Abel Castillo y Venezuela. Centro-sur. No, Sur. suroeste. Suroeste. Ahí ya empieza a Lo que llamamos era el suburbio. sí. Entonces ahí. Pero era tranquilo a esa Pero, hora, claro, en ese 5 de la tiempo- mañana. En ese tiempo tú no tenías que ponerte a pensar si había algún tipo que te pudiera hacer daño. Estoy hablando de que yo tenía entre 6 y 7 años cuando yo iba a hacer ese Más bien te periplo. cuidaban los vecinos, Claro, ¿no? claro, eran diferentes maneras en las que como la barriada era muchísimo más compacta, ahora así como más disgregada, Más dispersa, más ¿no? dispersa. Más yo Y no vi, yo en no esa sé. época, ¿qué lo inspiró a inclinarse por el teatro? ¿Sus padres estuvieron de acuerdo No, con esa Uy. elección? no, en ese tiempo. De eso Es no que se por eso come, pregunto, te en ese dijeron. tiempo En como ese que... tiempo, ya estamos hablando del 85, 86, la visión era que toda cosa que no era con una titulación era prohibida y Si no eras malsana. abogado, médico, Ya, médico, ingeniero. abogado, Ingeniero, ingeniero, sí. arquitecto, no podías hacer nada, ¿no? Entonces, y se relacionaba siempre
especialmente la parte artística se relacionaba siempre a la bohemia, ¿no? Todavía. Al un poco. submundo, claro, al submundo, dijo el Cholito, al submundo en el que siempre la tendencia era que el artista es hipersensible y por esa hipersensibilidad debe tener ciertos vicios, ¿no? Para poder conectar. Y entonces eran alcohólicos, eran, qué sé yo, un montón de cosas. Que le pasaba también al fútbol. Ahora estamos hablando de Paucho y Hincapié, Claro. que van a jugar Por cierto, sí, ¿no? La Champions. la Champions. Champions. Y ahorita Se enfrentaron. Ya se venía enfrentaron. escuchando y decían, sí, el honor, el que los deportistas ecuatorianos y que hayan ecuatorianos en los partidos de Europa, bla, 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 bla. ¿Y cuánto tiempo ha tenido que pasar para eso? Son casi 40 años. Casi 40 Eso te años. quería decir, Bien. o sea, del arte y del fútbol o del deporte no se come, te decían. Claro, Bueno, ¿qué ¿verdad? dijeron sus padres? Entonces me dijeron, no, porque para ese tiempo yo estaba estudiando en la Politécnica. Estaba estudiando análisis de sistemas. Claro, que ahora yo digo, Imagínate, qué diferencia. análisis de sistemas. Ahorita yo estoy ya muy tranquilo, tal vez en alguna de las operadoras de celulares. Pero a lo mejor infeliz. Posiblemente. ¿Quién sabe? Yo me tocó en 2 ocasiones estar en lugares donde era una oficina y yo me sentía gris. Entonces yo sí dije, no. Eso vive mucha gente y hoy en día. y tomé la decisión, muy a regañadientes de mis padres, de dedicarme a otra cosa que era, para ese entonces, totalmente extraño. Y listo, me tocó enfrentar a mis propios demonios, a los que surgieron de mis padres. Ya después se sintieron así orgullosos de que era el tipo que salía en televisión. televisión. Y la gente me Imagínate. identificaba y le decía a mi madre o a mi padre, usted es el papá de fulano, lo felicito y así sucesivamente. Entonces Sacaban pecho ahí. sacaban pecho, pero Claro. fue un camino largo en el que fue difícil, no podemos decir, pero lo que yo pienso que es la constancia y la preparación fueron las cosas que nos permitieron continuar y hacer lo que hemos hecho y perdurar en el tiempo, ¿no? Y que cuando hacemos algún en vivo, la gente nos replica diciendo, sí, usted es esto, usted es lo otro, buen dato, ¿no? En el último en vivo, ahora como Villarroel estudió con nosotros, nos decían, los culpables son ustedes de que Villarroel sea así. Hablando de, Hablando de Fernando Villarroel. Villarroel, ya que Pregunte, lo traes a Gustavo. colación, él hizo mucho ruido con un sketch que ya venía haciendo del personaje Combustible Álvarez, pero el último, en el que ya se pone el traje anaranjado, causó mucho escozor. Él antes de ponerse este traje anaranjado de la última ocasión, si no me equivoco, hay 2 o 3 videos anteriores en los que habla de la situación del personaje. Claro. ¿No? Tal vez puede ser que sea un poco más ácido en pero era eso. Si habláramos del humano o de la afectación humana que le está pasando al alcalde, debieran haber saltado antes los coidiarios, pues. Él dice que Pero- hasta le escribía el alcalde cuando podía, Claro. cuando tenía celular en mano, jajaja. Que se reía de la cosa. Sí, porque esa más o menos era la situación que cargaba. Pero yo me lo preguntó una periodista, entonces yo le dije, bueno, ¿a quién le beneficia este tipo de ruido que se está haciendo en este momento? Porque definitivamente, y es lo que ya topamos, hablen bien, hablen mal, pero que hablen es lo que te hace mover. Ya uno busca, no se busca ponderar el hecho de que seas una buena persona o una mala persona, sino que simplemente subes contenidos y de esos contenidos la gente te coge y te dice bien o te funa. Y a veces que te funen es más... Te funen. Es más viralizado. así Ese es así el le nuevo dicen los argot de los jóvenes, jóvenes, así le dicen claro. los jóvenes que te Con funen. razón que Lorenita entendió, yo me quedé. Ahí está, ¿viste? Claro, por eso yo doy clase también a los jóvenes, entonces ya no me Sí, no él me tiene que estar al día. desconecto tanto de lo Tengo pero que es- pero es retomar eso, la claro. cátedra entonces. Claro. porque ¿Y tu sí. hijo, Gustavo, si No andas se con tu puede. hijo Hay que, también? hay que... Es que mis hijos conmigo adoptan un lenguaje Como el tuyo. exacto. Claro, pero es muy bueno, ese hecho de no desconectar. A veces juzgamos a la juventud desde nuestra perspectiva, pero se nos olvida que cuando la vaca fue ternera, nosotros también como jóvenes teníamos una perspectiva y hablábamos totalmente diferente de nuestros padres. Y nuestros padres nos decían, oye, ¿Y qué es ¿cómo eso? le vas a decir a tu maestro chévere?
¿Cómo es ¿Qué es la esa palabra cosa? que decía Felipito? Guacharnaco. Guacharnaco. Y entonces ese tipo de cosas. Creo que Y él la después ideó, eran- ¿verdad? ¿ah? Él creo que la ideó. Sí, ¿Quién creó esa palabra? Existía en el submundo. bajo Ah. mundo, en el subsuelo, así como ahorita decimos funar, decirte en el Nos subsuelo. funean. Y después Eh, hasta el líder social cristiano, León Febres Cordero, le dijo a un diputado, sí. Guacharnaco. Entonces son cosas que se fueron recogiendo a medida que fuimos pasando. No es que nosotros nos las creamos, existían. Existían. Solo que les dimos, lo visibilizamos frente El al público. impulso. Y es lo que pasa ahora, ¿no? Hay cosas que van saliendo, como cuando la Pescadito, creo que se llamaba la periodista, ¿no? Sí, Me sí. vienes a por debajear, que se hizo, que se creó una frase para cuando alguien te quiere menoscabar. O Ya lo mirar decía, sobre el hombro. O mirar sobre el Ajá. hombro, me vienes a por debajear. Por ¿qué te debajo pasa? del hombro. Entonces, Por eso. debajo del hombro. Entonces, ese tipo de cosas son las que definitivamente van calando en el hecho popular, en el hecho de cómo se va. ¿Y ustedes llevando llevaron cosa. la obra a Europa? No, no tuvimos la posibilidad, hubo algunas cosas que no se dieron para poder hacerlo. Debieron En este haberlo caso, hecho, ¿no? Hace casi ya 2 años, en diciembre de este año se cumplen 2, Amparito Falleció nos dejó. Amparito. Mm. Y ese tipo de cosas, pero aún seguimos teniendo contactos, haciendo cosas pequeñas con relación a lo que son entrenados. La gente siempre nos dice, es que deberían volver a ser entrenados, como cuando ahora que hicimos Cholito Forever, nos dicen, es que la novela del Cholito de hace 17 años, ojo, debería ser igual. Y no estoy seguro que si lo hubiéramos hecho tal cual, Claro. la gente no nos hubiera No tiene el pegado. mismo no nos hubiese impacto. pegado. No tiene el Y mismo nos impacto. hubieran dicho, esa cosa vieja que vienen Sí. a poder. Entonces es eso, es tratar, y es en el mismo caso de entrenados. Cuando la gente nos dice, ¿ustedes por qué no hacen entrenados? La pregunta del millón de mi parte, del hecho del creador, una mujer de este tiempo, empoderada, con todas las cosas que han salido, sería capaz de aguantarle 4 hijos a su marido y que no sean de la misma mujer. Ya no es lo mismo. No lo van a, Es no lo muy van a tomar difícil, igual, Es muy difícil. por supuesto. ¿No? Entonces, Eran otros tiempos. habría que darles la vuelta para que ellos puedan ser entrenados, porque el concepto de entrenados es el hijo que no es de tu pareja, el hijo mío que no es de tu pareja. Claro. Ese es el entrenado. Eran 4. Digamos, Podría llamarse Claro. los míos, los tuyos y los nuestros. podría Eso. ser, Como la entonces, película. claro. Pero en Entonces, ese caso creo que era solamente de 2, Claro. 1 y 1, ¿no? Y de ella no Podría- era ninguno. podría De ser. Acá ella eran era 4 y solo 5. podría ser, Osvaldo, ¿no? ¿Ah? De ella era solo Osvaldo, el No, menor. no, ninguno. Osvaldo era de una madre de Manabí, Stacy, Ya sabemos. Una ya madre sabemos, afro. Rosendo era de una madre de Riobamba y Pablo era de una madre de Quevedo. Entonces, recogíamos toda esa experiencia para poder llevar a la Casa de los Vera, que representaba la capital costa, y toda esa gente que migraba a esa capital costa a querer hacer algo. O sea, hay un trasfondo social definitivamente que nosotros cuando hicimos la obra de teatro nos sentamos a ver, bueno, este es así, este es asado, esto viene por esta razón, esto de aquí. No era solamente el hecho del gag por el gag, del chiste por el chiste, sino que hubo una mesa en la que nos sentamos a estar pensando qué es lo que pasaba socialmente en el Ecuador, no solamente en Guayaquil. Y la locación donde grababan era por el Cerro del Carmen. No, era en el Cerro del Carmen. En el Cerro del del Carmen, ahí trepábamos como cabra y usábamos esa fachada que quedaba ahí en Tomás Martínez y Rocafuerte, que ya la casa ya no está, sino un estacionamiento, que es un estacionamiento recontra chiquito, no sé cómo entran como 6 carros ahí, pero están, listo. Y la continuidad o la continuación sería que fue en el En Canal en 4. RTS, claro, También cuando tuvo éxito, fuimos. ¿verdad? Cuando Pero quedaba en tuvo la su Casa de la relativo Sí Cultura. tuvo sí. éxito también. Visa por un Hicimos- sueño, creo que No, era, Visa para un sueño sigue siendo en Ecuavisa, pero que entramos después. Ya. Ahí está, topábamos un tema que hasta ese tiempo también era tabú. Era el hecho de la migración, la Claro. gente que había migrado de aquí o que soñaba con irse a España o a Europa, ya. Porque la moda era irse a Europa. Entonces, y la hicimos, no tuvo el éxito, la repercusión que esperábamos, pero hay gente que sí se acuerda igual, la misma, de cierta manera la estructura era parecida, diferentes, pero esta era una misma familia, sí. La estas sí misma eran- familia. Era una misma familia que soñaba con que como no pasaba nada en el país, querían ir a migrar.
Y uno quería irse a Italia, otro quería irse a España, y solo uno de ellos había logrado ir a los Estados Unidos. Entonces, ese era el... Y utilizábamos un personaje un poco, en la caricatura, que Héctor lo hacía, que era la abuelita de la familia. Entonces, Héctor se vestía de abuelita y era la matriarca de ese grupo de gente. ¿Tú crees que la dolarización paró un poco ese sueño de irse a ganar dólares y luego euros a Europa del ecuatoriano? ¿O como la dolarización provocó también en sus inicios mucho dolor Los cambios. por poner, exacto, el cambio muy alto en 25.000 sucres y la crisis bancaria más bien como que le dio un impulso a la migración? Yo no he conocido ecuatoriano que no sueñe con irse a los Estados Unidos o a Europa, porque dicen allá las cosas están mejor. Bueno, en ese caso, en los Estados Unidos, ir allá te representa un hecho de poder ahorrar, cosa que no puedes hacer acá. Entonces, y ver esa experiencia del ecuatoriano que está allá y que trabaja, que puede ahorrar, que de cierta manera puede tener un día para él y su familia, ¿no? Recojo la experiencia de amigos que han viajado a los Estados Unidos, pero sí, en ese proceso tienes que agachar muchísimo más, o sea, tienes que trabajar más, ¿no? Y bueno, por lo menos en los Estados Unidos yo sigo escuchando ese mito en el que se dice que con un ecuatoriano, trabajar con un ecuatoriano es bueno, porque el tipo está dispuesto a trabajar. Y en lo que sea, menos farrero, generalmente. y en lo que, En lo que sea. Y ahí, y de a poco, si te sabes administrar bien, si sabes hacer cosas, yo tengo una conocida allá que se fue muy joven y prácticamente era cholo bachiller, pero se supo manejar muy bien, de tal manera, dentro de la línea de lo lícito y lo ilícito, porque lo ilícito es tratar de sacar una tarjeta verde para poder trabajar. Claro. Pero ella siguió explotando las posibilidades y ahora tiene un muy buen trabajo, tiene residencia, y ya, pero se hizo a base del trabajo. Y en esa época ser bachiller era guau. Claro, Aplicó sus conocimientos y Además, destacó. el ecuatoriano allá es muy habilidoso y no le, como dice, no le hace quite al Y es creativo. trabajo. En O sea, cada es situación creativo, ¿no? difícil, Y algo lo que- le sale por nuevo eso- para poder vender por eso o dice, hacer. lo que no sabe se lo inventa. Se lo inventa, O como está sea. mirando para poder aprender. Y el que es más habilidoso aprende el otro idioma, que en este caso es el inglés, que dicho por los mismos gringos, los migrantes que saben más de un idioma tienen un paso más adelante que los mismos gringos, porque los gringos saben Su inglés, idioma madre. pero este migrante puede saber inglés, español, italiano, portugués, y entonces va agrandando y puedes manejarte mejor. Agranda sus oportunidades. Y valoran, ellos valoran el ser bilingüe, trilingüe, incluso en Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al latinoamericano que habla inglés, aparte de su lengua madre, lo ponen en mejores posiciones dentro de Fuerzas Armadas. Claro, porque un amigo que trabaja allá me decía así, entonces el gringo se siente cómodo, pero también hay una desconfianza porque ellos hablan entre ellos y yo no entiendo. Claro, ¿Qué es eso? esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Y entonces, Chuzo, yo me había imaginado que en algún momento, porque de los que hemos entrevistado aquí, Lucho Muecay, los chicos de solteros sin compromiso y todo, en algún momento de forma individual, uno que otro o en pareja han sido invitados. Yo me imaginaba que el elenco No, porque Adorables ahí Entrenados. ocurre una cuestión muy sui generis. Los entrenados éramos 5, bueno, 6 con la virola. Entonces era un elenco bastante grande. Y para poder viajar. Y más los productores. Bueno, póngale un productor y un asistente más, ya éramos 8. Y son visas de trabajo que no dejan de costar un ojo de la cara. Entonces el que quería llevarnos... por más que vayan invitados. No, claro, porque no... Un aproximado, Una- perdón la curiosidad de una visa, ¿cuánto cuesta de trabajo? Como 8 de... ¿Cómo es que cuál es el que Bien sale? cariñoso, entonces. Sí, entonces, ahora uno de los que está promoviendo eso se llama, ay, se me escapó el nombre, que es de Fénix Mar Producciones.
No, me va a dar por la cabeza. Pero es un productor que está promoviendo la cultura ecuatoriana en funcionalidad de las producciones que se pueden hacer. Entonces ha llevado a Sofía, él ha llevado a Víctor, a Alex, a ¿quién más está ido por ahí? A Martín. Entonces ese tipo de cosas Exacto. ha permitido venderse Claro, dentro, Martín estuvo aquí dentro con de la nosotros. comunidad y que nos pueda admirar otro grupo de gente que también ya estando dentro de la comunidad hispana, dice, oye, ven a ver, que unos compatriotas han venido acá. Y entonces ahí se va moviendo, y nos reconocen y nos ven. Y ahora que las posibilidades por las redes son infinitas, Tres Familias está en Amazon Prime, entonces hay posibilidades. Hay posibilidades Hay en este posibilidades momento. ya de que se nos venda o que nos vendamos bien. Pero ustedes realmente es reconocible el hecho, insisto, de haber abierto camino a la gente del teatro, no solo en la televisión, sino ya en redes, en muchos aspectos. ¿Cómo te sientes tú, Andrés? Porque, digamos, el otro día vi unos colegas periodistas ecuatorianos que están destacando en Estados Unidos y les están dando chance en cadenas como Telemundo. Ya, claro, por supuesto. Yo digo, wow, ¿no? Claro, para mí era un poco más difícil. Ellos se fueron solteros y siguen solteros, ¿no? Ya cuando uno se casa y tiene a sus hijos, como que ya tiene un mayor arraigo. Claro. Pero tú, ¿cómo te sientes de haber abierto camino en Casa de la Cultura cuando quedaba ahí Telesistema, hoy RTS? Ustedes llegaban y yo los veía cuando llegaban, firmaban autógrafos, la gente los reconocía porque queda en el centro la Casa de la Cultura. ¿Cómo te sientes cuando rememoras esas épocas? Digamos que ha cambiado simplemente en el hecho de que antes te pedían la firma, Autógrafos. el autógrafo, pero ahora ya no, te dicen una foto, Una foto. Ah, sí, tal, y claro. nos toman la foto, ¿no? Eh, de cierta manera, en esa funcionalidad, yo he logrado, mm, en base al trabajo, que la nueva generación sí me ubique, porque he participado, siempre he estado participando en alguna producción audiovisual. Y entonces a lo último fue ahora la novela del Cholito, aunque hacía un personaje que había hecho en la anterior novela. Y de ahí, Tres Familias, dirigí a la gente de Puro Teatro y así he hecho diferentes cosas mientras he ido avanzando. Entonces he cimentado mi nombre en esa funcionalidad. Y, yo soy de los que piensan que la fama no existe, solamente el trabajo. Y el Es trabajo efímera, ¿no? La no, fama. el trabajo es el que realmente te va ubicando y posicionando en lo que realmente quieres hacer. Pero llega un momento en que tú tienes un momento de reposo y haces memoria de todos esos pasos. 1989 incursionan en Canal 2, Cerro del Carmen, hoy Ecuavisa. 1988, ¿cuál era la antesala de Entenados? ¿Cómo se llamaba? Me gané. Me la gané por cierto. Me la gané en el Unipark, ¿no? Es En que en ese sentido, quiero comprender la pregunta, en ese sentido nosotros teníamos muy claro cuál era la película. Nosotros queríamos trabajar, queríamos hacer, queríamos desarrollar las capacidades que teníamos y queríamos darle un poco en la boca a la gente que decía que los artistas solamente eran bohemios. Ese era nuestro objetivo, ¿no? Súper objetivo. Y en esa funcionalidad trabajábamos. Y tenían Osvaldo, ustedes Héctor. mucha química, bastante Claro, química en las claro, cámaras. Detrás de cámaras también era así. es que trabajamos casi 24/7. Nuestro círculo social se limitaba casi a nuestro propio gremio, que era Pasaron la a ser mueca. familia. Claro, nosotros pasábamos mucho tiempo en el proceso de creación. Y eso es lo que nos permitió trabajar, respetarnos, ser coherentes con lo que estábamos haciendo y no desviarnos porque de esa manera los que perjudicábamos éramos al grupo, no era uno que se perjudicaba solito. Ujú. Ocurrieron ciertas eventualidades dentro de lo que se da como agrupación, Como en toda familia como en también. toda familia, pero en ese aspecto nosotros estábamos muy claros en lo que queríamos y hasta dónde queríamos llegar. La televisión nos permitía llegar más rápido a mucha más gente, pero eso no se podía lograr si nosotros nos seguíamos trabajando. Trayéndolo a este momento es como cuando en la gente que quiere crear contenido y dice quiero monetizar y este tipo de cosas,
Y ustedes ven, solamente hay algunos que cumplen esa funcionalidad o lo logran, pero es porque están metidos 24/7 Claro. en ese hecho. Ujú. Para que esto funcione, usted necesita publicar, estar metido en el hueco este que es la tecnología todos los días. Y eso es lo que hace que se creen los nichos para que la gente te quiera ver. Pero si no lo haces, si publicas ahora y te acuestas y esperas que Las visualizaciones. claro, haz fama y acuéstate en la cama, lo mismo, Eh, lo mismo nos hubiera pasado a Eso le iba a nosotros. preguntar, ¿qué tal se lleva usted con las redes sociales? He aprendido, he aprendido. Al principio, antes de la pandemia, antes del encierro, definitivamente yo decía, no, Eso no es para mí. las redes son para la muchachada, déjalo que lo Para maneja, los hágalo vagos. para los vagos. Pero ya una vez que se hizo este pare, que nadie se lo esperaba, entonces Le tocó. alguien me dijo, ¿y si este pare dura demasiado tiempo? La gente, y de ahí la gente compra lo que está en la percha. Por eso en las góndolas de los supermercados, si está muy arriba, no te ven. Si está muy abajo, no te toman en cuenta. Debes estar aquí, a este nivel, al nivel de tus ojos, para que siempre te estén buscando. Siempre, esto es lo que quiero, que crees esa complicidad con la marca, y etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo. Entonces ahí aprendí a que había que hablar y hablar, hablar. Anteriormente a esto, si usted me hacía una entrevista, sí, claro, sí, vivimos, pero ahora es que me dicen, deja hablar, pues, parece a Carlos Vera. Es que interrumpe. Él mismo pregunta, él mismo se responde. Sí, con Mariela Viteri también es una de esas, que te dice, oye, Pero no sé bueno, cuánto. con ella es Bueno, más agradable que te ¡pau! interrumpa. Pero es su estilo. Sí. Es el estilo de ella. Es el estilo de ella. está Si no, bien. no es Mariela. Sí, no. Qué chévere, Sí. Andrés, ¿no? ¿Alcanzó a hacer teatro en la calle? Ahí viene Claro. la pregunta Sí alcanzó difícil. a hacer, Claro. no, sí alcanzó Claro, a hacer hicimos teatro al en la calle. principio, cuando nosotros hacíamos... Al principio, que antes de mis... Antes de Mirabales Antenados, cuando nosotros iniciamos a trabajar con Osvaldo ya de una manera mucho más formal, allá por el 85, 86, y hacíamos teatro en el Candilejas, hacíamos teatro infantil, pero teníamos una experiencia buscada en lo que era el teatro de la calle, y pasábamos el sombrero y todo, y era un espacio no convencional. Más adelante, no diré el gobierno, pero logramos sacar una partida por el Ministerio de Turismo para poder ir a diferentes lugares dentro de las ciudades turísticas a hacer una cosa que llamábamos viajando por el Ecuador. Y hacíamos en espacios no convencionales, calle, ya no pasábamos el sombrero porque trabajábamos para un ministerio, pero en espacios no convencionales hacíamos funciones de teatro. Y entonces se arrimaba la gente, y etcétera, etcétera. Uno interactuaba y permitía esto que se van de abajo de la cuarta pared, queda en la calle. O sea, no es una cosa que nos es ajeno y nos ha dado muchas satisfacciones y hemos trabajado en funcionalidad de proyectos para poder difundir lo que es el teatro. Y la Eso creo cultura. yo que es lo que cimentó, no sé cómo estamos de tiempo, Lorenita, lo que cimentó la sencillez de Osvaldo, de Andrés y todo el elenco de Entenados, porque yo fui testigo, nos invitaron en Telesistema, nos fuimos en 2 furgonetas a Ventanas a jugar pelota en el estadio. Y te acuerdas, y ustedes fueron y jugaron y armaron el equipo con la gente que nos esperaba allá. O sea, no era un equipo de las estrellas versus, no, mezclados. Yo como no he sido muy pelotero, me quedé en la tribuna haciendo amistades. Pero, Ay, En Gustavo. la diligencia. pero técnico. o sea, verlos ahí, ¿no? Y la cancha sencilla también, ¿no? Claro, porque eso es lo que a veces me dicen cuando me encuentran. Me dicen, disculpe, yo le quería tomarme una foto, se puede tomar una foto conmigo. Y desde mi perspectiva, yo estoy muy agradecido con el público, porque el público es el que me ha permitido permanecer aquí. Se ha creado la fidelidad, nos reconocen, nos quieren, nos ha aguantado por alrededor de casi 40 años y eso es lo que me ha permitido. Cada quien mata a sus pulgas de diferente manera. Yo conozco compañeros que no les gusta mucho esta interacción con el público. Alguien también me decía, es que esa distancia es la que realmente crea la leyenda, ¿no? El que te vean distante, lejos, ¿Qué opina de inalcanzable. eso? No,
Como comentó hace un rato, la fama es efímera. La fama es Hoy día efímera. estás arriba, Claro. mañana quién sabe. Es como que cuando a veces dicen, y dice, hay un compañero que cayó enfermo por A o B circunstancias, no estoy juzgando nada, ojo, pero entonces comienzan a decir, no, es que fulanito de tal debería hacer algo por él, pero es un problema que va conmigo. Si por solidaridad se une conmigo, vacancísimo, porque pues, trabajamos en algún momento. Pero si no, debo tratar de resolver mi problema de manera familiar o solo. Si hay apoyo, chévere, no me disgusta mucho la palabra apoyo. ¿Por qué? Porque suena así como que es una dádiva. Exacto. No es algo que nazca realmente de ti. Usted cuando va a ver a Shakira al estadio, dice, ay, viene Shakira, yo la voy a apoyar La voy con a apoyar, $500. comprando la entrada. Comprando la entrada, la voy a apoyar. No, la gente debe aprender desde ese punto de vista a ponderar el hecho artístico que se da. Y eso es lo que yo aspiro y deseo cada vez que algo, sea mío, sea de Víctor, sea de Martín, sea de quien sea de los que hacemos actividad escénica, que la gente vaya porque realmente quiere ir y que le dé los espacios a los nuevos, porque todos fuimos nuevos en algún momento. Todos fuimos, Así es. suponiendo en su caso, en algún momento decía, ya, anda y ponte al frente del micrófono y al principio yo voy a dar la noticia. Los nervios. Claro, los nervios. Me hace Entonces, acordar que David Reynoso lo conquistaron para que se venga de TC al 2 Ya. y yo era de los novatos y tenía preparado algunos sketches para darnos ahí. Bueno, él ya trajo el personaje Cecilio Carcacho de TC. Acá le hicieron bajar un poquito las rayitas porque ya estaba en el canal de los Ya. periodistas, pero había un colega que lamentablemente murió en 2001 junto a un sargento de la policía, luego de haber bebido algo, pero le tenía preparada, él, antes de grabar el pantallazo o el stand-up, se agarraba a ciertas partes del pantalón, creo que por nervios y todo, pero hasta ese le claro, tenía... ese tipo de investigaciones esos uno llega a detalles. hacer, claro. ¿Qué es lo que realmente, por decir, uno de los más conocidos de David, que es el león? O el león, Ah, ¿no? Todo eso, el simbólico cigarrillo de él. O sea, era algo que era Sí, infaltable. O sea, sí. verlo a León sin fumar es como... Como Y- que le y- falta y algo, sí claro. supiste esto algún rato que lo que parecía que era agua, siempre en el escritorio, Ah, era vodka, mire, ¿Te refieres o al sea, ingeniero? claro. LFC. Era vodka. Ah, Y la gente para relajarse. aprendió, los de ese nivel que se relacionaban con él, que el vodka, eso le dijo un camarógrafo al que me recomendó, toma vodka porque no te perciben el aliento. No te tufean, le dice el camarógrafo. ¿Y es cierto Esos eso? secretos. Debe Eso es ser. secreto. Yo creo que a veces... Esto no este, es vodka, es agua. Yo creo que No mientas. en ocasiones aquellos misterios o aquellas fantasías o leyendas que se creen alrededor de los personajes son los que realmente te llaman la atención y hacen que descubras que ese personaje es un ser humano que pasa por tu misma línea y ahí creas admiración con relación. Cuando uno hace los biopics, eso yo creo que es imprescindible. Es algo que no encontré, por ejemplo, en la película de Michael Jackson. O sea, ahora que fui a ver la de Michael Jackson, ¿Qué le sí, faltó? A ver. bonito, me pareció chévere la manera como recrearon todos los procesos, pero no me dejaron ver cosas que tal vez... La parte sin humana. morbo, ¿no? Pero la parte humana de él. Entonces, por ahí alguna cosa con relación al vitiligo que tenía, pero de ahí no... Le no- faltó no- sí, profundizar. Sí, y la otra cosa que ya... Bueno, hay dentro que de- recalcar que faltan dos partes, creo. Claro, y entonces yo mirando la película me parece que al actor que hace de Michael le falta esa pasión que tenía en los ojos. Personificar Claro, al que tenía Michael, que sí le encontré en la de Bohemian Rhapsody, que hablaba de Ah, Freddie Ay, Mercury. qué linda sí, esa sí, película, sí. me la he visto Tipo, yo como lo 3 veía y veces. decía, Sí. y yo veía Lo que interpretó había- de maravilla. De maravilla. Entonces, son En cosas todo, en todo. cosas que son, yo no digo que no me gustó, pero me faltó Son, eso. son Un detalles detalle importantes. que
que quizás al gran público no Yo le interesa. escuché de una persona, en cambio, que le faltaba cierta tristeza, ¿no? Yo no he visto la película todavía, qué vergüenza. Pero La voy a ver, pero ahí dicen que la está. tristeza un poco le faltó, Pero es no eso, sé. ¿no? Entonces, adentrarse en ese profundo lugar es el que realmente hace que se conecte el público de manera mágica a lo que sucede en pantalla y lo que tú estás acá afuera, que es lo que te hace llorar, reír, Sí, odiarlo, te etcétera, toca etcétera. esas fibras sensibles. Hablando de fibras sensibles, Andrés Garzón González, estamos por Radio Centro 101.3 FM, Centro Digital y la estación online. Familia, ¿te costó transitar por el teatro? De cierta forma, sí, estando en este tipo de cosas y cuando estás metido de lleno, a veces no dejas un poco de lado ciertos eventos o eres el que llega al evento ya cuando casi se está acabando, porque definitivamente una de las cosas que a veces me pasaba con mi hijo es que él cumple años en 15 de diciembre. Entonces, época en la que por lo general siempre hay eventos, entonces uno va al evento y ya has dejado, tu contraparte está en el proceso de lo que es la fiesta, pero tú ya llegas casi cuando todo. Yo tenía un compadre que decía, ven, trae la botella de whisky, no estuvo, pues compadre. Entonces, ese tipo de cosas sí como que te pasan factura al final, pero uno siempre intenta retomar o conectarse con tus hijos para poder, para poder ir haciendo cosas y recuperar ¿Un tiempo. hijo Un hijo, sí. y matrimonio actualmente? Porque él mismo desde hace 40 años. Ah, Sí, sí. ¿Y su hijo es actor también? ¿O a qué No, se él dedica? hace contenido digital. Él estudió para ser productor digital. entonces te apoya en esa parte. Sí y no, porque es ¿Cómo una así historia sí más y no? larga. Es una historia más larga, pero sí, cuando a veces, porque como tengo la escuela y hay que subir material, entonces él nos graba, ¿no? Pero también él es de esas nuevas tribus friki que le dicen ahora y Ajá. él vende muñecos de colección, cartas de Ah, Pokémon y ese tipo de cosas. Ahora justamente en este fin de semana hay un evento porque el primero es el Día del Niño. claro. Entonces, siempre se está relacionado con los niños, pero es increíble la manera de cómo ahora los adultos que no pudieron obtener, qué sé yo, comprar un muñeco de Batman, un Batimol. Yo en mi caso, colecciono Batman, colecciono el personaje de la Guerra de las Galaxias, Chócala. el personaje de la Guerra de las Galaxias de Darth Vader. Entonces, soy de esos, ¿no? Qué chévere conocer más de Andrés Garzón. Ya nos está haciendo así. Ya, córtala. Champi. En el caso de él no es tijerita, es hacha. Que nos Ajá, hace un- no es tijera. Es hacha. ¿Alguna recomendación, unas palabras como para concluir esta conversación contigo, Por lo Andrés? general, cuando me preguntan eso, yo siempre digo que el trabajo de la fama se hace trabajando, que uno nunca debe dejar de estudiar, Prepararse. prepararse. Antes uno decía, no, ¿y de dónde yo consigo material? El material está aquí, YouTube, las bibliotecas virtuales, eh, cierta cantidad de información que están en las redes, te va direccionando a lo que tú realmente quieres, sea lo que quieras hacer. Ojo, y pondero el hecho de que dentro de eso lo que uno debe tratar de procurar es ser un ser humano muy cordial, muy abierto. Si sabes algo y tienes la posibilidad de compartirlo, compártelo. No te va a bajar, no te va a subir. Es más, en ese proceso, como lo decía, yo doy clases porque estoy en contacto con los chicos y me permiten entrar a un lugar, a un espacio en el que por lo general a veces uno dice, no, yo ya lo viví, entonces ya no necesito, pero es muy necesario. Para poder comprender cómo los chicos se van desarrollando y qué es lo que viene, yo creo que uno sí debe dejar esa puerta abierta e ingresar generosamente a aprender qué es lo que les está pasando. Y de ahí pasar tu experiencia, no como un hecho de que te voy a educar porque así como yo lo hice es lo mejor. Y no, en realidad no. Nosotros como padres, como educadores, fuimos aprendiendo en el proceso y eso es lo que nos ha permitido proyectarnos más allá José Mascote y Bernaza, eso es Sí. barrio Orellana, ¿no? eso, sí, bolivariana. Bolivariana. Sí, Bolivariana. bolivariana, sí. Ahí cerquita de la universidad. Entonces, eso. Ah, sí, cerca. Yo creo, en ese tipo de cosas, yo creo
Y una de las máximas que siempre me quedó, educa al infante para no tener que castigar al adulto. Así es. Entonces, Sabias palabras. esa es, y tal vez en ese ¿Por, proceso por modelé. qué gente como tú no va a un ministerio de cualquier gobierno A lo mejor para le han ayudar? propuesto y no ha aceptado. Bueno, sí, por ahí a veces coquetean, pero es que a veces yo también digo, prefiero que la gente en su recuerdo tenga la buena imagen que tuvo de mí y no la infeliz imagen que logré alcanzar en un lugar. Porque definitivamente la presión es muy grande, ¿no? Estando aquí yo puedo mirar los toros desde lejos y decir, no, ese está mal o ese está bien, listo. Pero ya estando en ese recinto, me tendría que ajustar a ciertas cosas que tal vez vayan en mi contra. Y se te puede dañar la imagen en un ratito. Claro, más allá que se pueda dañar la imagen, más que me pueda dañar yo mismo y Sí. sentir de ganas esa vaina. O Así hacer es. desde lo privado lo que estás Claro, haciendo. ser de lo privado. Por eso yo también tengo una fundación, intento ir aleccionando a chicos, ¿no? que adquieran la experiencia. Me preguntan, ¿pero ustedes desean actores? No, yo no deseo actores. Yo deseo gente que encuentre que eso camino. le sirve, que eso que él tiene, que no lo debe cambiar, que lo más brillante que él tiene lo utilice en funcionalidad positiva. Y eso es lo que le va a permitir ir logrando cosas. ¿Y al cómo final. se llama la fundación? TAC, Taller de Actuación Andrés Garzón. Así Y se las llama. redes sociales Las para redes que la sociales gente en lo Instagram ubique. pueden ubicar ahí. Y en Puerto Viejo estoy tratando de hacer un proceso parecido. La próxima semana, fin ¿Tienes de raíces semana. manavitas? No, me encontré con una promotora ya, con una productora, que hemos ido cruzando ideas y me parece que los manavitas son uno de los pueblos dentro del Ecuador que tiene muy enraizado el hecho de la territorialidad. Yo soy manavita, A pesar de que es la provincia con mayor diáspora, si sí, no me equivoco. sí, pero ellos Llevan su terruño en llevan el su corazón. terruño y cuando dicen, sí, yo soy manavita. Con orgullo lo Con dicen orgullo, siempre. sí. Sí. Entonces, aquí cuando dice que yo soy de Guayaquil. Así como, yo Guayaco. soy de Guayaquil. Allá lo sacan con el pecho, o sea, Entonces, sí, y con tienen orgullo. diferentes frentes, el gastronómico, Sí. el turismo, la tradición, que es una cosa que se ha ido perdiendo, ¿no? Ya, allá aún creo que sí siguen utilizando los caballos como un hecho de transportación en el que Sí. se pondera. Acá uno ya va a Daule y las motos pasan así. Yo recuerdo cuando era mucho más joven íbamos a Daule y uno tenía que estarse cuidando de los caballos. ¿no? Ahora De que no te Cuidando de pateen. las Las motos, motos, qué las miedo. motos, las tricimotos. No sé qué. Hace poco tuve que viajar a Daule, entonces, después de mucho tiempo. Y eso, ¿no? Esa conexión romántica prácticamente no existe, ¿no? Y el Montubio ya no es el Montubio que uno conoció cuando era muchacho. O sea, que hablaba de Montubio de hace 30 años Claro. atrás. Y está bien, pero Montubio somos todos a nivel de la costa. Así es. Y es algo que a veces nos falta, ¿no? Hay pequeños grupos como la gente de allá del Parque Histórico, como otros grupos en el que ya así como que a arañazos trata de mantener la tradición, pero ya no se expande tanto como antes, ¿no? Es decir, ¿qué es un Montubio? O como yo le preguntaba a los muchachos, "Oye, pero tú tienes familia en Daule", ¿no? Ya todo el mundo ha migrado. Así veo. ¿Verdad? Gracias Andrés. Gracias, Realmente ha sido bastante... Un honor, de verdad, sí, tenerlo acá. bastante Muchísimas gracias a nutrido ustedes. este diálogo contigo y gracias por abrir un espacio, ¿no? Yo le abrí la puerta y llegaba así como Batman de dar clases. Chévere. Gracias, Sí, sí. Andrés. Muchísimas gracias, de a verdad. ustedes. Nos hemos de volver a encontrar aquí a Radio Centro y esperemos a ver qué es lo que pasa, ¿no? A lo mejor en algún momento dado los llamo para que haga un personaje en alguna producción. Por supuesto, Muy bien, encantada de la estamos a la vida. orden. Por mi lado, sí. Yo No hay participo barajo, no hay en el barajo. grupo de teatro de la iglesia donde me congrego. ¡Qué bacán! Ella tiene Sí. experiencia como actor. Sí, Día del Padre, Navidad. Me Muy tocó chévere. hacer el padre de la fe, Abraham, el año pasado. El padre, de Abraham, Abraham, sí. el que tuvo el que Dios le pidió que el gran Que sacrificio. sacrifique a su Claro, hijo. sí. Sí, Sin cuestionar, sin cuestionar. sin cuestionar, que es una de las cosas por las cuales Moisés
no llegó a la tierra prometida. ¿Ve? ¿Ya? Porque él cuestionó. Él tiene conocimiento. Hombre con conocimiento bíblico también. Claro, hay que... ¿Qué? Sí, yo he participado con algunas iglesias, he hecho el montaje de algunas obras, me parece interesante, ¿no? Aunque a veces siempre me dicen, ¿y cuándo? Para que se convierta Claro, para que me en la convierta. religión. Entonces, yo estoy en el proceso de Moisés, creo. Chévere, con esa sonrisa nos quedamos. Andrés, muchas gracias, amigas y amigos, por habernos seguido este sábado en su programa Revelaciones. Lore. Revelaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en su programa Revelaciones, para saber un poquito más de lo que usted ya sabe. Agradecemos la presencia del gran actor y director de teatro y televisión, Andrés Garzón. Ya saben que deben seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook e Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. También en radiocentro.es. Muchísimas gracias por su gentil compañía.